Chicos, ¿a quién le toca presentar? Chicos, que se apuren, por favor, a presentar. ¿Sí me escuchan, chicos? Vale, gracias. Pues buenos días, compañeros, doctor. Nosotros somos el equipo conformado por Carla y su servidora Paola. La que sigue, por favor. Y hoy les vamos a hablar sobre el tema de mecanismos de parto. La que sigue, por favor.
Ok, ya después, esto fue un pequeño caso en el cual pues pretendíamos introducirnos un poquito al tema. Al final tenemos otro y ese ya sería con las preguntas del tema que vamos a ver hoy. Empecemos primero con una pequeña introducción. Aquí vamos a entender que el nacimiento va a corresponder al periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsación de la placenta. El proceso por el cual esto ocurre con normalidad se le denomina trabajo de parto. Proceso por el cual pues debe ocurrir esto con normabilidad. Un término en el contexto obstétrico que tiene varias notaciones. La siguiente, por favor. Empecemos con qué es un mecanismo de parto. Este lo vamos a determinar como el inicio del trabajo de parto, en el cual el feto va a tener una posición dentro de la cavidad uterina y se va a determinar al principio del trabajo de parto. Vamos a tener 3: situación, presentación, actitud y posición del feto. La orientación va a estar relacionada con la pelvis y se van a describir estos términos que les acabo de comentar. Vamos a empezar primero con situación fetal. Aquí la relación va a ser entre el eje longitudinal del feto respecto al de la madre, y esto se va a denominar como situación fetal y puede ser ya sea longitudinal o transversa. En ocasiones, los ejes fetal y materno se van a cruzar en un ángulo de 45 grados y se va a originar una situación oblicua, que es la que vemos en el extremo derecho mío. Y esta va a ser inestable y siempre se transforma en longitudinal o transversa durante el trabajo de parto. Vamos a encontrar en una situación transversa a más del 99% de los trabajos de parto a término. Y hay factores que predisponen para la situación transversa que van a incluir multiparidad, placenta previa, poliandramios y anomalías uterinas. Aquí en la imagen encontramos la longitudinal, que es la que les comentaba que llega a ser más común. Luego está la transversa, que es de esta donde va a ser siempre inestable. Y la oblicua, que es la de donde obtiene un ángulo de 45 grados. La que sigue, por favor. Ok, vamos a hablar ahora de la presentación fetal. Esta va a ser la parte en la que se va a presentar y es aquella porción del cuerpo fetal que está más avanzada dentro del conducto del parto o en su máxima proximidad. Se puede percibir a través del cuello uterino por un tacto vaginal y por lo tanto en situaciones longitudinales la parte que se va a presentar es la cabeza o la pelvis y dan lugar a la presentación cefálica, que son las imágenes que tenemos arriba, y la presentación pélvica, que son las que están abajo. Cuando el feto va a estar en un eje longitudinal, en localización transversa, la parte que vamos a presentar o que vamos a tocar es el hombro y se va a percibir a través del cuello uterino en la exploración vaginal. La que sigue, por favor. Vamos a hablar ahora de la actitud o postura fetal. Ya en los últimos meses del embarazo, el feto va a adoptar una postura característica que se va a describir como actitud o hábito. Como regla aquí, el feto va a conformar una masa ovoide que corresponde de manera general a la configuración de la cavidad uterina. Aquí el feto, como podemos observarlo aquí en la imagen, pues aquí el feto va a estar doblado, flexionado sobre sí mismo, de tal forma que la espalda va a adquirir una convexidad. La cabeza también va a estar flexionada, de manera que el mentón se va a encontrar en contacto con el pecho. Los muslos se van a flexionar sobre el abdomen y las piernas se doblan a la altura de las rodillas. En las presentaciones cefálicas, los brazos van a estar sobre el tórax o van a ubicarse
de modo paralelo en los lados, mientras que aquí el cordón umbilical va a estar en el espacio entre ellos y las extremidades pélvicas. Esta postura que les acabo de describir va a ser característica y es de crecimiento, bueno, así se va a estar acomodado el feto en la cavidad uterina. Obviamente va a haber excepciones de que pues esta actitud no se adopte, y a medida que la cabeza fetal se va a tornar un poquito más extendida con respecto al vértice con tendencia a la presentación facial. Esto va a llegar a ocasionar un cambio progresivo en la actitud a partir de un contorno convexo, o sea que va a estar un poquito más flexionado, o hasta uno más cóncavo, que va a estar un poquito más extendida la columna vertebral. La que sigue, por favor. Vamos a tener la posición del feto. Esta es la relación de una porción elegida para la presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto. Con cada presentación puede haber dos variantes de posición, derecha o izquierda. El occipucio, el mentón y el sacro fetal van a ser los puntos que nos van a ayudar a determinar la presentación del vértice, la cara y la pelvis respectivamente. Debido a que pues esta presentación puede adoptar muchas formas, ya sea de posición izquierda o derecha, hay variantes occipitales, mentonianas y sacras izquierdas y derechas, que se van a abreviar. A ver, ¿puedes darle la que sigue, por favor? Ok, no, una antes. Ok, estas las vamos a abreviar de acuerdo a lo que nos está refiriendo, como LO, RO, LM, RM, LS y RS. Esto va a ser respectivamente. Disculpen, tenía unas fallitas con mi audio. Ok, la imagen que vamos a tener a la izquierda mío, estamos hablando de una situación longitudinal y, por ejemplo, la parte A, no sé si la alcancen a ver, es que creo, bueno, a mí me sale cortado, es la occipito anterior izquierda. Esta la vamos a L o A. Después viene de esta misma imagen la occipito posterior izquierda, la vamos a conocer como L o P. Después la imagen que sigue de la derecha, la primera que vamos a encontrar, va a ser la occipito posterior derecha, la vamos a conocer como ROP. Y por último vamos a tener la occipito transversa derecha, esta se va a conocer como ROT. La que sigue, por favor. Vamos a también a encontrar otras, como la situación longitudinal, y esta va a ser con presentación del vértice occipito anterior derecha. A esta la vamos a conocer como ROA. Y la que viene son las situaciones longitudinales, y cuando viene una presentación de cara con variedades de la posición mento anterior izquierda y derecha y mento posterior derecha. La primera es la mento anterior izquierda, segundo la mento anterior derecha y ya por último la mento posterior derecha. Siguiente. ¿Quiere hablar el doctor? A ver, chicos, ahí para que no se confundan. Vamos a hacer la pelvis como si estuviéramos viendo a la paciente, así como está en la imagen del lado derecho, así en la pantalla del lado derecho estamos viendo a la pelvis. Y entonces vamos a formar como si fuera un círculo.
A nivel de las espinas isquiáticas, o sea, los isquion, vamos a sacar una línea transversa imaginaria. Y de ahí, de esa línea transversa imaginaria hacia arriba, o sea, hacia el pubis, hablaremos que se llama anterior. Así. Anterior. Posterior. Hacia arriba se va a llamar anterior. Y de ahí hacia abajo, de esa línea transversa imaginaria hacia abajo, o sea, hacia el coxis, se va a llamar posterior, para que no tengamos tanto problema. Ahí vamos a hablar hacia arriba. Voy a hablar primero las de arriba. La que está más cercana, cuando el punto toconómico, o sea, el punto de referencia, que ya puede ser la nariz, el mentón, la frente, el bregma o el occipucio, o sea, la sutura sagital, la sutura posterior, cualquiera de ellas va a recibir el nombre del lugar que se encuentre. Voy a poner en el mentón para que tengamos un ejemplo. Si se está dirigiendo el mentón, está en relación con el pubis, se va a llamar mento anterior o púbico, por la relación que tiene. Si está oblicuo a 45 grados, nada más por el hecho que decimos que está por arriba de esa línea imaginaria, se llamará mentón anterior, derecha o izquierda, dependiendo del lugar que se encuentre. Algunos libros también le ponen más complicado y le ponen mentón isquiático, anterior, derecha. Entonces es un rollo, no se metan en problemas. Entonces, si está hacia adelante es púbica, es oblicua o anterior, y las otras dos que nos faltarían serían las transversas, o sea, se encontrarían en el plano cero, o sea, en el plano horizontal, y entonces hablaríamos derecha e izquierda. Lo mismo pasa para las variedades que se encuentran hacia atrás. Si el mentón se encuentra mirando hacia atrás y está hacia el sacro, pues se va a llamar mento posterior o sacra. Si está a 45 grados, ya sea del lado derecho o izquierdo, se va a llamar posterior derecha o izquierda. Y si está hacia el lado derecho o izquierda en la transversa, ese es el nombre que va a recibir, transversa derecha o izquierda, para que no se metan en problemas. Esto que estás mencionando ahorita como la de transverso o presentación de hombros, ya les había dicho que aunque la literatura dice que hay, no existe porque no cumple con las características para desencadenar un trabajo de parto. Entonces, coméntalo como un dato histórico, como un dato que deben de conocer, pero no existe. Sigan más rápido adelante porque tenemos que ir a cirugía. Gracias. Ok, y bueno, pues esta donde se encuentra el bebé como sentadito es la que les había mencionado que es la presentación pélvica. Y por último tenemos la situación transversa acromio posterior derecha. La que sigue, por favor. Okay, ¿cómo vamos a diagnosticar cómo es que viene el bebé? Es posible que aplicar varios métodos de diagnóstico para la presentación y la posición del feto. Aquí van a incluir palpación abdominal, exploración vaginal, la auscultación y en algunos casos existe sin duda la ecografía. En ocasiones es posible recurrir a la radiología simple o tomografía computarizada o imágenes de resonancia magnética. La que sigue, por favor. La que es más común y se utiliza más en el consultorio es la palpación abdominal, que vienen siendo las maniobras de Leopold. Estas se pueden efectuar con una exploración abdominal mediante las 4 maniobras que describió Leopold en 1894. La madre se va a recostar en una posición supina que le resulte cómoda, se va a descubrir el abdomen y estas maniobras nos pueden ayudar pueden llegar a ser un poquito difíciles de realizar e interpretar si no se realizan de manera, bueno, cuando la paciente llega a tener alguna obesidad o va a presentar una excesiva cantidad de líquido amniótico o la placenta tiene implantación anterior. La primera, que es la que se observa que tiene, una letra A, la primer maniobra va a ayudarnos a identificar cuál de los polos fetales, es decir, ya sea si se encuentra de presentación cefálica o podálica, va a ocupar el fondo uterino.
La segunda, una vez que ya se determina la situación del feto, se lleva a cabo la segunda mediante la colocación de las palmas en ambos lados del abdomen materno y la aplicación de presión gentil, o sea, no mucha presión, pero llega a ser un poquito profunda. Por un lado, se va a observar una resistencia dura, que va a ser el dorso, y por otro, numerosas partes blandas y pequeñas o irregulares y móviles, las cuales van a ser las extremidades fetales. Al precisar si el dorso tiene dirección anterior, transversa o posterior, se puede determinar la orientación del feto. 3. La tercera maniobra se va a realizar al tomar la parte inferior del abdomen materno, justo por arriba de la sínfisis del pubis, y lo vamos a tomar entre el pulgar y el dedo de la misma mano. Si la presentación no encaja, se identifica una masa móvil y por lo general va a corresponder a la cabeza. Y la última es que para llevar a cabo la cuarta maniobra, el explorador se va a colocar de frente a los pies de la madre y con las puntas de los primeros 3 dedos de cada mano va a ejercer una presión profunda en dirección del eje de la entrada de la pelvis. En muchos casos, la cabeza ha descendido y se puede diferenciar fácilmente en la pelvis el hombro anterior mediante la tercera maniobra. La siguiente, por favor. También podemos realizar el tacto vaginal y este debe ser antes del trabajo de parto. El diagnóstico de la presentación y la posición fetal por el tacto vaginal casi nunca va a ser concluyente, debido a que la presentación puede palparse a través del cuello cerrado y el segmento uterino inferior. Pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? El explorador va a insertar 2 dedos en la vagina y encontrar la parte en la que se va a presentar. Por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí, la 17.9, bueno, la que tenemos arriba, esta es una localización de la sutura sagital y es así como se encuentra, bueno, como se podría hacer el tacto y se ve, bueno, se siente al bebé. Y luego, aquí lo que se va a sentir es el vértice en el que se va a presentar. Los 2 dedos los vamos a dirigir en sentido posterior y se deslizan enseguida hacia adelante sobre la cabeza fetal y esto va a ser en dirección de la sínfisis del pubis. Durante este movimiento los dedos se van a deslizar por la sutura sagital y permiten delinear su trayectoria. Aquí es para ver a qué dirección se encuentra el mentón. Luego se va a precisar después las posiciones de las 2 fontanelas. Los dedos se van a deslizar hacia el extremo anterior de la sutura sagital y se identifica la fontanela correspondiente. Y después la altura que es la imagen que tenemos abajito. Y después la altura de presentación o grado en la cual parte que se presentan ha descendido dentro de la pelvis. También puede determinarse en este momento al utilizar estas maniobras y se van a reconocer con facilidad las distintas suturas y fontanelas. La que sigue, por favor. También tenemos como auxiliar la ecografía y la radiología. Estas técnicas pueden ayudar a identificar la posición fetal, en especial en las mujeres que tienen obesidad o aquellas que tienen rigidez en la pared abdominal. En algunas situaciones clínicas, la información que se obtiene mediante radiología justifica un riesgo mínimo de una exposición única a rayos X. La que sigue, por favor. Ahora vamos a iniciar con el mecanismo del trabajo de parto en la posición occipito anterior. En la mayor parte de los casos, el vértice va a ingresar a la pelvis con la sutura sagital en relación con el diámetro transversal de este segmento. El feto va a entrar a la pelvis con la variedad de la presentación occipito transversa izquierda, que es la que estamos viendo, la que dice LOT, y va a ser en un 40% de los trabajos de parto. Y luego la occipito transversa derecha, que es la ROT, que es la imagen sí, creo que sí, me parece que es la aquí. Y en algunas ocasiones viene siendo la
la LOA, la LOA o la ROA, que la cabeza aquí entra a la pelvis con el occipucio girando a 45 grados hacia adelante desde la posición transversa, y esto lo hace después. El mecanismo de parto en esta variedad de posiciones suele ser similar. La que sigue. Los cambios de posición en la parte que se presenta son necesarios para pasar a través del conducto pélvico y va a constituir los mecanismos del trabajo de parto. Los movimientos cardinales del trabajo de parto van a ser encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsación. Durante el trabajo de parto, estos movimientos no solo son secuenciales, sino que también van a mostrar una gran sobreposición temporal. ¿Qué sigue, por favor? Okay. Primero vamos a hablar del encajamiento. Aquí este mecanismo es por el cual el diámetro biparietal, o sea, el diámetro transversal mayor en una posición occipital, pasa a través de la entrada pélvica y se va a conocer como encajamiento. Aquí la cabeza puede encajarse durante las últimas semanas del embarazo y a no hacerlo hasta el comienzo del trabajo de parto. En algunas pacientes, multíparas y en algunas nulíparas, la cabeza se mueve con libertad por arriba del plano de la entrada de la pelvis al inicio del trabajo de parto. En estas circunstancias se dice que la cabeza flota. Por lo general, una cabeza de tamaño normal no se encaja con su sutura sagital en dirección antero-posterior. Casi siempre va a ingresar al plano de entrada de la pelvis en una dirección transversa o oblicuo. Sí, por favor. Okay. El siguiente va a ser el asinclitismo. Aunque la cabeza fetal puede acoplarse con el eje transversal de la entrada de la pelvis, la sutura sagital, si bien puede permanecer paralela a este eje. Tal vez no se va a encontrar exactamente a la mitad del trayecto entre la sínfisis y el promontorio sacro. Aquí la sutura sagital está deflexionada, a menudo en dirección posterior hacia el promontorio o anterior hacia la sínfisis del pubis. Una hacia una ubicación más anterior o posterior dentro de la pelvis es como se denomina el asinclitismo. El asinclitismo normal. Pero si la sutura sagital va a alcanzar el promontorio sacro, se presenta una mayor parte del parietal anterior y el médico lo explora en esta circunstancia, lo vamos a conocer como asinclitismo anterior, que es la imagen que tenemos a la izquierda. Pero si la sutura sagital ya se acerca de la sínfisis del pubis y se presenta con mayor parte el parietal posterior, va a corresponder a un asinclitismo posterior, que es la imagen que tenemos a la derecha. La que sigue, por favor. Otro que vamos a tener es el descenso. Este movimiento es el primer requisito para el nacimiento del recién nacido. En mujeres nulíparas, el encajamiento puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto y puede que tal vez no haya descenso adicional hasta el inicio del segundo periodo. En las multíparas, el descenso suele iniciarse con el encajamiento y es secundario a una de estas 4 fuerzas. La primera es la presión del líquido amniótico, la segunda es presión directa del fondo sobre la pelvis durante las contracciones. Tercero, tenemos esfuerzo de pujo y por acción de los músculos abdominales maternos. Y el cuarto es extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. ¿Qué sigue, por favor? Tenemos la flexión. Y esto es, tan pronto como la cabeza en descenso se encuentra en resistencia del cuello, de las paredes o del piso pélvico, se va a presentar normalmente una flexión de la cabeza. Este movimiento va a desplazar al mentón hasta alcanzar contacto con el tórax fetal.
y así se cambia el diámetro suboccipitobregmático más corto por el diámetro occipitofrontal más largo. La que sigue, por favor. Tenemos la rotación interna. Aquí, bueno, aquí en el movimiento consiste en un giro de la cabeza de tal forma que el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sínfisis del pubis, a partir de su posición original o con menos frecuencia en dirección posterior hacia el hueco sacro. La rotación interna resulta esencial para posibilitar el trabajo de parto, excepto cuando el feto es muy pequeñito. Siguiente, por favor. Aquí en la extensión ya se realiza después que se hizo la rotación interna. La cabeza en esta parte va a estar muy flexionada y va a llegar a la vulva y va a presentar extensión. Si la cabeza así flexionada no se extiende para alcanzar el piso pélvico y se desplace hacia adelante, podría hacer contacto con la porción posterior del perineo y al final atravesar los tejidos del perineo de manera forzada. Cuando la cabeza llega a hacer presión sobre el piso pélvico, van a entrar en acción dos fuerzas. La primera, ejercida por el útero y va a actuar en dirección posterior, y la segunda, provista del piso pélvico resistente y la sínfisis del pubis, que lo va a hacer en una dirección anterior. El vector resultante se va a dirigir a la abertura vulvar y así va a producir la extensión de la cabeza. Esto va a llevar a la base del occipucio a entrar en contacto directo con el borde inferior de la sínfisis del pubis. Aquí sigue, por favor. Tenemos la rotación externa. Esta se hace enseguida. La cabeza sufre una restitución. Si el occipucio originalmente se dirigía a la izquierda, se gira hacia la tuberosidad isquiática izquierda, y si al principio se dirigiera a la derecha, va a rotar hacia la derecha. Por lo tanto, disculpen. Esta restitución de la cabeza fetal a la posición oblicua va a dar paso a la conclusión de la rotación externa hasta la variedad de la posición transversa, la que habíamos visto hace rato. Por lo tanto, un hombro es anterior, ubicado detrás de la sínfisis del pubis, y el otro es posterior. Este movimiento se lleva a cabo por los mismos factores pélvicos que van a producir la rotación interna de la cabeza. La que sigue, por favor. Por último, vamos a tener la expulsión. Se da inmediatamente, casi inmediatamente después de la rotación externa. Aparece el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis y el perineo se distingue pronto por la presencia del hombro posterior. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se va a deslizar con rapidez hacia el exterior. ¿Qué sigue, por favor? Vamos a tener también otro mecanismo, que es el mecanismo de parto en la posición occipito-posterior. Esta es cerca de un 20% de los trabajos del parto, y aquí el feto va a entrar a la pelvis en una posición occipito-posterior, que va a ser la OP, que es la que tenemos aquí abajo, se les marqué. Y la variedad occipito-posterior derecha, que es la ROP, también está aquí marcada para que vean cómo se ve. Y un poco más común que la izquierda, que es la LOP, es la que está lado derecho. En la mayoría de las presentaciones occipito-posterior, el mecanismo de trabajo de parto va a ser idéntico al que se observa en las variedades transversa y anterior, con la excepción de que el occipucio debe lograr una rotación hacia la sínfisis del pubis de 135 grados en vez de los 90 y 45 que van a corresponder a las dos últimas. Aquí sigue, por favor.
Bueno, esto es lo que les acabo de comentar, que va a girar 135 en vez de los 90 y los 45 grados. Da que sigue, por favor. Y aquí les dejé un cuadro que vienen los esquemas de las presentaciones en las que se va a encontrar. Em, Espero que se les facilite. Bueno, les puse en las imágenes cómo se ve completa y cómo se ve nada más, y así como con un eje cardinal. La que sigue, por favor.
Y ya para concluir, tenemos un caso clínico. Nos dice, hay una paciente de 39 años sin antecedentes médicos relevantes, quien cursa con su tercera gestación de 37 semanas. Consulta al hospital de referencia local por contracciones uterinas regulares dolorosas y sensación de pujo. No ha asistido a control prenatal, presentó ruptura espontánea de membranas una hora antes. Al examen físico realizado por el médico de turno, evidencia trabajo de parto en periodo expulsivo, borramiento del 100% y dilatación de 10 centímetros. Efecto con presentación de pelvis, modalidad completa, con expulsión de meconio grado 1 y estación 2. La que sigue, por favor. Se ordena traslado inmediato a la sala de cirugía para cesárea de emergencia y valoración por el obstetra. Se alerta a los servicios de pediatría y anestesiología. Sin embargo, un par de minutos luego de su evaluación, la paciente incrementa el pujo y se aprecian partes fetales en introito. El parto vaginal va a ser inminente. La siguiente, por favor. Y estas son unas preguntas realizadas para el caso clínico. La primera es ¿cuál es el diagnóstico? La segunda es ¿cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el objetivo? La tercera es ¿cómo identificar el punto de reparo de la presentación? La cuarta es ¿cuántas consultas prenatales debe tener una embarazada según la norma oficial mexicana 007? Y la 5 es ¿se considera que el caso clínico haya sido un embarazo pretérmino? ¿Quién quiere contestar la pregunta número 1? Pues sería, bueno. No, como que... No, si quieres, sí. Bueno, dilo tú. Chicos. Pues sería una paciente muy Bueno, chicos, perdón que los interrumpa, que si lo pueden terminar ya porque ya está la paciente esperando. En cirugía. Bueno, en cirugía. Sí, ya nada más es lo último. Como había mencionado el doctor que le realizáramos preguntas, esto ya nada más es lo último. Que ahorita ya no podemos estar con las preguntas porque ya nos vamos. Bueno, entonces ya sería todo de nuestra parte. Nos vemos al rato. Bye.